Muy buenos días. Y para hoy vamos a recordar un poco las señales analógicas para la lectura y la escritura. Entonces recordaremos ¿no? Hemos hecho esta señal analógica, la salida, y hemos regulado, ¿no? La velocidad de un motor. Entonces eso para recordar un poco y ver cómo funcionaba esto. Hemos visto que con Analog Write podemos escribir un cierto valor a uno de estos pines, y el valor que escribimos en realidad ya es en un rango, ¿no? En un rango, en este caso, de 0 hasta 255. Y ese valor que lo hacemos en el código se refleja en la salida y en la parte física en el cambio de voltaje. Entonces, eso tratando de graficar, a ver, lo haremos por aquí, sería de esta forma. Haremos esto por aquí y uno más por aquí. Entonces, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos un valor en el código, lo que colocamos nuestro analog write, ese analog, ¿no? Y le ponemos el nombre del pin y un cierto valor X que le hemos puesto, ¿no? Entonces justamente este va a ser ese valor X, y que normalmente, bueno, hemos visto que es desde 0, lo pondremos hasta aquí, hasta 255, ¿no? Ese valor de X del analog write podemos variar desde 0 hasta 255. Y eso en nuestro Arduino, en la salida, aquí le pondremos la salida, nuestra salida física, así lo pondremos. Tenemos en voltaje y cómo va a ir variando. Entonces el voltaje también aquí le pondremos 0 y le pondremos por aquí 5. Entonces aquí voy a tener mi salida física. Si quieren, aquí le pondremos 5 voltios y aquí 0 voltios. Entonces lo que obtenemos es este detalle de aquí. Lo vamos a marcar y esto es lo que voy a generar, ¿no? Si en el código, en el analog write, coloco 255, eso equivale a la salida física 5 voltios, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir identificando los demás valores. Por ejemplo, si estamos a la mitad, aproximadamente, lo pondremos por aquí. Si tengo 128, aproximadamente, lo voy a poner por ahí y le pondré 2.5 voltios. Entonces, eso es la forma de controlar. Y si se fijan, es simplemente una recta. Entonces ya ustedes con alguna ecuación de alguna recta, con la pendiente y todo lo que ustedes ya conocen, podríamos calcular cualquier otro valor, ¿no? Si es que yo quiero 3 voltios, ya podría empezar a calcular, ¿no? Si yo quiero 3, en el código cuánto tengo que colocar, ¿no? Entonces con alguna ecuación ya lo podríamos resolver esto, ¿no? Entonces esta es esa interpretación, esa equivalencia si quieren.
de esta escala que utilizamos en el código y esta escala que utilizamos ya en la salida física del Arduino. Entonces eso es lo que hemos hecho, ¿no? Ahora sobre esto, ya con esa idea, podemos pasar a este siguiente ejemplo. Hacer la lectura de señales analógicas. Entonces va a ser algo muy similar. Simplemente las escalas vamos a ir cambiando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, repasaremos otra vez este código, este ejemplo, y veremos cómo está funcionando. Entonces, haremos directamente aquí y haremos uno nuevo. Vamos a guardar esto y le pondremos analógico. En este caso vamos a hacer las dos opciones. La parte de la salida analógica va a ser muy similar a la anterior y le vamos a agregar una entrada analógica. En este caso vamos a hacer un componente muy común, un potenciómetro. Y nuestro ejemplo va a ser que al regular este potenciómetro pueda regular la velocidad de este motor. En el anterior ejemplo era de forma automática, esto iba incrementando su velocidad, ¿no? Ahora haremos que ese control se haga a través de un potenciómetro. Entonces ese va a ser nuestro ejemplo y aquí es donde vamos a aplicar esa lectura o esa entrada de señal analógica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? En el void setup, como de costumbre, el pin mode. Esto por aquí. En este caso voy a utilizar la entrada analógica A0. Entonces este es el que vamos a utilizar. Entonces una entrada analógica, vamos a utilizar el pin que está marcado con A0. ¿Qué más? Como está el ejemplo, haremos pin mode y el motor vamos a conectar en el pin número 9 y ese es de salida, ¿no? Entonces ya tenemos y lo podemos conectar. En el A0 va a estar el potenciómetro y aquí va a estar el motor. ¿Qué más necesitamos? El monitor serial. $9600. ¿Qué más le podemos hacer hasta aquí? Bueno, hasta aquí ya inicializamos los pines y el monitor. Ahora haremos nuestro código. Para la lectura analógica, este va a ser nuestro código, el analog read. Esta es la instrucción que nos va a servir para leer señales analógicas, en este caso un potenciómetro. Entonces aquí adentro le digo del pin que voy a leer, en este caso es el A0. Y este valor lo puedo almacenar en una variable, en este caso que se llame valor del sensor. Y esa variable declararé aquí arriba, valor sensor. Inicialmente que valga 0. Y está. Con esto voy a leer el valor de este potenciómetro o la señal analógica. Y ahora veremos cómo se comporta eso. Entonces, primero haremos esto, ¿no? Hemos hecho esa lectura y esa misma lectura
Lo mostraremos en el monitor serial para ver qué está pasando. Y le pondremos algún mensaje, ¿no? Que diga sensor y mostramos esa variable. Le pondremos así y valor del sensor. Entonces hasta aquí simplemente lo que va a leer de este potenciómetro lo voy a mostrar en el monitor serial. Nada más. ¿Qué más le voy a agregar ahora? Hasta aquí solo estamos mostrando. Le agregaré, y es más, esto es opcional, ¿no? Voy a agregar esta otra variable que se llame valor salida. ¿Y qué voy a colocar ahí? Entonces aquí vamos a ver algunas diferencias. Colocaré este map valor sensor, 0, 1023 0255 y haré una pausa ahí. Antes de continuar, este analog read lo voy a colocar aquí. La lectura, ¿cómo hace? ¿O qué valores me va a devolver aquí? Esta variable valor sensor, ¿qué valores puede tener? ¿O qué rango va a tener? Entonces, como con la parte analógica trabajamos con rangos, de este su rango va a ser desde 0 hasta 1023. Un poco diferente a la salida. La salida hemos visto que era de 0 a 255. La entrada es de 0 hasta 1023. Y es más, aquí haremos un poco la diferencia. ¿Y eso a qué equivale? Eso equivale, por ejemplo, si es 0, 0 voltios. Y si es 1023, 5 voltios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de este potenciómetro? Si este potenciómetro me entrega aquí 5 voltios, Arduino va a leer con este analog read y esta variable valor sensor va a valer 1023. Entonces ya podemos intuir un poco. Si es que aquí tengo 2.5 voltios, esto lo separaremos. ¿Cuánto tendría más o menos aquí? Entonces tendría más o menos la mitad, ¿no? Aproximadamente 512 más o menos. Entonces, esa es la forma en la que trabaja este analog read. Lee un valor de voltaje, físicamente lee un valor de voltaje entre 0 hasta 5 voltios, ¿no? Sus valores intermedios también lee. Y ya en el código, Arduino, en la parte interna, ¿cómo reconoce estos valores de voltaje? Eso los reconoce en un valor numérico y su rango es desde 0 hasta 1023. Entonces, ya que hemos hecho el anterior, haremos algo muy similar. Esto era para la salida, ¿no? Entonces haremos uno nuevo, pero para la entrada. A ver, lo vamos a rayar. Algo muy similar al anterior. Lo haremos hasta aquí.
Ahora lo que estamos haciendo es un analog read y del A0 como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿eso a qué equivale? Entonces vamos a ir viendo algunos detalles aquí. En el analog read, y hemos visto un poco, su rango es desde 0 hasta 1023. Ahora veremos el otro lado, la parte física. Haremos va a ser muy largo. Le pondremos voltaje de entrada. Y el voltaje de entrada también ya hemos visto que va a ser desde 0. A ver, ¿dónde estamos? Para que sea casi exacto, lo haremos aquí. Hasta 5 voltios. Entonces es muy similar al anterior caso. Si en mi entrada, y en este caso, igual lo voy a marcar aquí, en la entrada que estamos utilizando el A0, si en esa entrada tengo 5 voltios, Arduino, ¿cómo lo va a reconocer? Eso lo va a reconocer como si fuese 1023. Entonces, el análisis es muy similar al anterior. Si tengo un valor intermedio, por ejemplo, si tengo 2.5 voltios, si en la entrada física, le pondremos eso más, en la entrada física tengo 2.5 voltios, eso aproximadamente equivale, o bueno, Arduino lo va a leer como si fuese aproximadamente 512, ¿no? Y este caso es también de este estilo. Entonces ya podemos obtener los valores intermedios, ¿no? Con alguna fórmula, alguna ecuación, ya podemos determinar qué valores tenemos, ¿no? Entonces, de esa forma funciona el analog read. Leemos un valor, bueno, físicamente tenemos un valor que es desde 0 hasta 5 voltios, y eso Arduino con el código analog read lo traduce en un valor numérico de 0 a 1023. Entonces ya con este detalle podemos continuar. Ahora, antes de hacer el otro código, lo separaré. Entonces ya hemos visto esto cómo funciona. Un mensaje lo mostramos. Ahora yo necesito que con el movimiento de este potenciómetro también se mueva el motor. Una alternativa sería lo que hemos visto, el analog write. Esto ya hemos visto, ¿no? Colocamos el pin que vamos a utilizar, en este caso el 9, y el valor de la salida. En este caso probaremos así. Si coloco en este formato, ¿qué va a pasar? Este analog read ya hemos visto que es de 0 a 1023. Y ese valor lo almaceno aquí, valor sensor. Y si eso mismo quiero imprimir aquí, no me va a funcionar bien. Porque este analog write, este trabaja de 0 a 255. Entonces es diferente, ¿no? Este lee hasta 1023 y este solo hasta 255, que puede hacer la escritura, ¿no? Entonces directamente no puedo hacer, porque ¿qué pasaría si esto lee 1023 y aquí tengo 1023?
y ya se sale, ¿no?, de la escala, entonces no me va a trabajar bien. Entonces, para solucionar este problema, esto lo vamos a, bueno, esto antes, vamos a utilizar este map. Este map, ¿para qué me sirve? Me va a servir para hacer un cambio de escala. Por ejemplo, este valor de aquí, bueno, tiene varios parámetros, ¿no? El primero dice y la variable que vamos a hacer la conversión. Por ejemplo, la variable valor sensor. Esta variable valor sensor voy a hacer su conversión. Y le digo que esta variable valor sensor, este de aquí, que lee el analógico, empieza, o su escala lo llamaremos, su escala es desde 0 hasta 1023 de esta variable. Y de esta escala quiero convertirlo a esta otra escala, de 0 a 255. Eso es lo que estoy haciendo aquí con este mapa. Y ese resultado lo voy a guardar en esta variable valor salida. Entonces aquí me conviene utilizar no valor sensor porque se sale de la escala. Voy a utilizar valor salida. Y valor salida va a tener un valor entre 0 a 255. Para eso me sirve este mapa. Voy a cambiar esta escala a esta escala de esta variable. Entonces, si valor sensor vale 1023, hace la conversión y valor salida ya va a ser 255. Si mi sensor lee 512, lo va a convertir a la escala de 0 a 255, que sería 128 más o menos. Valor salida va a ser 128. Y ese valor es el que le voy a mandar al analog write. Entonces con eso ya debería funcionar. Ahora, esto mismo podríamos volver a imprimir para ver un poco la diferencia. Serial.print, y aquí le pondremos, este era del sensor, y este le pondremos la salida, y la salida pondremos valor salida, y aquí recién le vamos a hacer un enter, y aquí un tabulador. Y para que no sea muy rápido, le pondremos una pausa. Delay de 100. Entonces, hasta ahí podemos probar. Entonces, verificaremos puerto y lo subimos y vamos a verificar si puede funcionar esto. Y aquí no, esta variable, y aquí nos da la ayuda, no está declarado, nos dice, entonces vamos a agregar int valor salida y 0 y probaremos. Y esto seguimos con errores, veremos.
Ya está. Y veremos aquí el monitor serie. Y ya está funcionando, ¿no? Me dice el sensor, el potenciómetro está con una lectura de 0 y la salida también en 0. Entonces vamos a ir probando. A ver, no sé si esto está bien por aquí. Y lo vamos a mover un poco más para que se pueda ver. Ahí está. El potenciómetro y el motor. Entonces este potenciómetro vamos a ir ajustando un poco. Y vamos a ver qué es lo que pasa con nuestro monitor, ¿no? Y con el motor también. Entonces vamos a ir subiendo poco a poco. ¿No? Y el motor empieza a moverse, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Lo dejaré ahí. El sensor dice 383. ¿No? Entonces, este potenciómetro lee 383. Y hemos visto el rango, ¿no? Es desde 0 hasta 1023. En este caso está 383. Y la salida para el motor está en 95. Entonces, a ver, ordenaremos esto un poco por aquí. Ese cálculo lo está haciendo este map. Este 382, que está en la escala de 0 a 1023, lo convierte a esta otra escala de 0 a 255 y en este caso vale 95. Y ese valor de 95 es el que le mando a este motor, ¿no? Entonces podemos incrementar el potenciómetro. Por ejemplo, ya estamos en 512 y la salida en 127, ¿no? Entonces podemos repasar esto un poco. Si el sensor o el potenciómetro está en 512, eso equivale a que el voltaje que estoy introduciendo al Arduino es de 2.5 voltios aproximadamente. Y la salida dice 128, ¿no? Entonces la salida igual está a la mitad. Entonces eso equivale que a la salida también tengo 2.5 voltios, ¿no? De manera aproximada. Entonces podemos seguir subiendo el potenciómetro y llegar al máximo, ¿no? El potenciómetro ya está en el máximo, el sensor lee 1023 y la salida 255. Entonces eso ya podemos intuir. Aquí en la entrada tengo 5 voltios, a la salida tengo 5 voltios y el motor está a su máxima velocidad, ¿no? Entonces de esa manera podemos ir controlando o ir manejando las señales analógicas, tanto para la salida o para la entrada, ¿no? Y este componente de aquí, este map, que nos va a ayudar a hacer un poco la conversión, ¿no? Esa conversión de escala, ¿no? Algo muy similar a lo que hemos hecho aquí. Por ejemplo, aquí también estamos haciendo una pequeña conversión, ¿no? De esta escala de 0 a 5 voltios estoy cambiando a 0 a 1023. Entonces, este map también hace algo muy similar. De 0 a 1023 cambia a 0 a 255, ¿no? Entonces, de esa manera podemos controlar una entrada analógica o una salida analógica. Y lo podemos hacer que se detenga, ¿no? Entonces, de esa manera podemos lograr ya ese control en la salida y en la lectura, ¿no? De los valores.
Entonces con eso ya tenemos completado esas operaciones esenciales, ¿no? Ya más adelante nos toca hacer algunos ejercicios, ¿no? Y algunos ejemplos aplicando este manejo de señales. Entonces, lo de hoy quedamos hasta aquí. Gracias.